El ensayo de penetración con cono o ensayo CPT originalmente fue conocido como el ensayo de penetración con cono holandés o ensayo de penetración estática. Constituye un ensayo bastante versátil para prospección geotécnica utilizado para determinar el perfil estratigráfico de los suelos, determinar las propiedades de los materiales que se evalúan y prever la capacidad de carga de cimentaciones. El ensayo tiene muchas variaciones y actualmente permite medir no solamente la resistencia en la base, sino que también se mide la resistencia en el fuste, la presión de poros y algunos parámetros dinámicos o sísmicos de los materiales. Según Schneid, el uso del ensayo de cono es recomendado principalmente cuando se presentan depósitos de suelos compresibles o de baja resistencia. Las primeras referencias al ensayo se remontan a la década de 1930 en Holanda, consolidándose su uso a partir de la década del 50. En el año 1953 fue incluido un elemento que permitía medir la fricción lateral. Para 1974 se da la introducción de los elementos que permiten medir la presión de poros por medio del piezocono. El ensayo presenta utilidad para prever la capacidad de carga de cimentaciones, prever también los asentamientos de estas cimentaciones y trabajar en análisis de estabilidad de taludes. Es útil para la realización de prospección en zonas con alto grado de dificultad, por ejemplo, para realizar ensayos offshore para la industria de extracción de petróleo. El ensayo presenta ventajas como la obtención de un perfil continuo de suelo de manera rápida, la posibilidad de que la toma de datos sea repetible, puesto que no se presenta influencia del operador. Es un ensayo que actualmente es económico y que cuenta con soportes teóricos fuertes para la interpretación de los datos y resultados. El ensayo inicialmente fue proyectado para suelos blandos, sin embargo, los equipos modernos permiten trabajar en suelos más duros, incluidos en algunos casos materiales como rocas blandas. El ensayo presenta algunas desventajas, como la necesidad de operadores calificados, el que no permite obtener muestras de suelo y que la penetración o hincado del cono está restringido por la presencia de materiales gruesos como gravas o cantos o de suelos cementados. De acuerdo con la norma STM 3441, varios son los tipos de ensayos que se pueden realizar. El ensayo con cono mecánico, caracterizado por la medida en superficie con transferencia mecánica a las varillas de los esfuerzos necesarios para hincar una punta cónica, midiéndose la resistencia a la penetración por punta QC y la fricción lateral F sub S. El ensayo con cono eléctrico, en donde las celdas de carga instrumentadas permiten medir de forma directa la resistencia a la penetración por punta y la fricción lateral directamente en la punta del cono, y el ensayo con piezo cono, que adicional a las medidas de resistencia por punta y fricción lateral, permite la medida continua de la presión de poros generada durante el proceso de hincado. Se presentan entonces por lo menos 5 categorías de los equipos en uso actualmente. El ensayo mecánico, que es un equipo básico de penetración con cono. El ensayo o equipo de fricción eléctrico es la primera modificación que se realiza para medir la resistencia por punta. El equipo piezoeléctrico, que permite medir presión de poros. El equipo de piezo fricción eléctrico, en donde se realiza una modificación para medir la resistencia por punta, la fricción lateral y la presión de poros. El cono sísmico, que incluye también un sensor de vibración que permite obtener velocidades de onda y parámetros dinámicos o parámetros de comportamiento dinámico de los materiales. En la figura se presenta un detalle del cono y el cuerpo de fricción utilizados en el ensayo. Es importante ver que en la punta se mide
efectivamente la resistencia por punta y en el cuerpo del cono se mide la resistencia lateral. Existen tres puntos diferentes en donde se mide la presión de poros en la punta, la presión de poros en la interfase entre la punta y el cuerpo de fricción y la presión de poros al final del cuerpo de fricción. Es común que se tome este valor de presión U2 como el valor de presión en el suelo o de presión de agua en el suelo. En la norma ASTM se describe el procedimiento de ensayo como el hincado estático de una punta cónica con 60 grados de abertura a una velocidad constante de 20 milímetros por segundo. La sección transversal del cono es de normalmente 10 centímetros cuadrados, puede alcanzar hasta 15 centímetros cuadrados en equipos más robustos. El equipo permite la lectura simultánea de medidas como la resistencia por punta, Q sub C, la resistencia a la fricción lateral F sub S, la presión de poros, U2, la inclinación del cono, W, la velocidad de hincado y la temperatura del ensayo. La norma CTM también describe el equipo con el que se realiza el ensayo, describiéndolo como un equipo de hincado con bomba hidráulica que tiene un mecanismo de reacción que garantice la carga y la medida de la fuerza en la punta. Unos tubos externos con diámetros de 34 a 36 milímetros y que adicionalmente pueden ser empatados a partir de una rosca cónica y diámetro interno suficiente para permitir el movimiento de las varillas internas que desplazan el cuerpo de fricción. Las varillas internas de 1 metro de longitud son lineales y lubrificadas con el fin de permitir que no se generen deformaciones y que se alcancen profundidades hasta de 30 metros. Se incluye también una zapata de 4 centímetros de longitud con igual diámetro del varillaje interno utilizado para permitir el avance independiente de la punta con respecto al cuerpo de fricción. El equipo también se complementa con un medidor de nivel de agua, unas llaves para tubos, una punta que sobresale para el caso de accidentes durante el ensayo, unas herramientas sacatubos, una cabeza centralizadora para la aplicación de carga en el proceso de hincado y herramientas y accesorios diversos. En el video se presenta el montaje general del ensayo de penetración con cono y se puede detallar cómo es la distribución de la punta y el cuerpo de fricción en la parte inicial del varillaje.
En la figura se resume de manera general las condiciones que debe cumplir tanto el equipo del ensayo de penetración con cono como las condiciones que debe cumplir la velocidad de penetración y los puntos en los cuales se realizan las diferentes lecturas de resistencia por punta, resistencia por fuste y medida de la presión de poros. Las medidas de resistencia se ven influenciadas por el efecto de la presión de poros que actúa en las diferentes áreas del cono. Por esto es necesario determinar la resistencia real movilizada en el ensayo Q sub T. Esta resistencia es función de la resistencia por punta medida en el ensayo, el factor de calibración A y la presión de poros medida en el ensayo. La fricción lateral también debe ser corregida en función de la fricción lateral medida, la presión de poros, el área en la base del cuerpo de fricción, el área superior del cuerpo de fricción y el área lateral de ese cuerpo de fricción. Otro parámetro que se puede obtener del ensayo es la relación de fricción utilizada para clasificar los suelos. Esta relación de fricción es función de la fricción lateral medida y de la resistencia por punta corregida. La principal diferencia entre el ensayo mecánico de penetración y el ensayo de piezo-cono es la lectura de presión de poros durante el proceso de hincado. Esa diferencia se denota a través de la obtención de un parámetro de clasificación denominado B sub Q. Este parámetro es función de la presión de poros y de la presión hidrostática, de la resistencia corregida y del esfuerzo efectivo vertical en el punto en el cual se realiza la lectura. Una forma de interpretar los datos obtenidos en el ensayo de penetración con cono es la caracterización del tipo de suelo. Esta caracterización del tipo de suelo se da en función de la relación de fricción y de la resistencia corregida por punta. Una vez conocido ese valor de la relación de fricción y de la resistencia por punta, es posible plotarlo en ábacos como este, propuesto por Robertson, en donde se puede describir el tipo de material que se está encontrando a lo largo de la profundidad en la cual se realiza el ensayo. Otros tipos de ábacos trabajan también en función de la relación de fricción, de la resistencia por punta corregida o del el parámetro BQ y de la resistencia por punta corregida. También se pueden establecer algunas correlaciones con parámetros a partir de los valores medidos en el ensayo de penetración con cono. Se puede establecer, por ejemplo, la relación de sobreconsolidación en función de la resistencia corregida por punta y del esfuerzo vertical o de la resistencia corregida por punta y de la presión de poros. Se puede determinar también la resistencia no drenada, el coeficiente de presión lateral de tierras en reposo, el módulo de elasticidad o módulo de Young en condición no drenada para arcillas, módulo de Young en condición no drenada para arenas, módulos edométricos, módulos cortantes, ángulos de fricción y densidad o peso unitario relativo de los materiales. En la figura se presentan los reportes de un ensayo real en donde se establece cómo es la variación en profundidad de la resistencia por punta, de la fricción lateral, cómo sería el valor de la resistencia por punta corregida, la presión de poros medida en condición hidrostática, en el punto 1, que corresponde a la punta del cono, en el punto 2, en la interfase entre el cono y el cuerpo de fricción, y en el punto 3, que correspondería al final del cuerpo de fricción. La relación de fricción, la variación del parámetro de presión de poros con respecto a la presión hidrostática,
y la variación del parámetro BQ. En estos casos se presenta una discretización o promedio de los valores que permitirá llegar a una determinación del tipo de material y a una caracterización de cada uno de los parámetros o de los diferentes estratos que se presentan a lo largo de la zona de ensayo.